Hoy hablaré de un concepto que muchas veces se interpreta mal, que muchas veces se utiliza mal, incluso en ciertos medios cultos. Este es el concepto de aleatoriedad. La aleatoriedad es una propiedad de los eventos, de los fenómenos, y se presenta ante una expectativa de observación, eh, ante una expectativa de un resultado. El hecho es que este resultado no puede ser previsto. Hay un conjunto de eh, resultados posibles y entonces se dice que este evento o este fenómeno es un fenómeno aleatorio. Por otro lado, se dice a veces que la aleatoriedad se puede producir a través de un procedimiento que se conoce como procedimiento de aleatorización. En estadística se utiliza la aleatorización para el diseño de experimentos o para la selección de muestras. También se utiliza para hacer emparejamientos o para construir algunos diseños en estudios observacionales. Es decir, la aleatorización es un mecanismo que introduce ciertos elementos aleatorios a un experimento o a la selección de una muestra. Cuando se realizan estos procedimientos, se hace con el propósito de que se eviten las intervenciones del investigador, que se eviten los sesgos de observación. Esto en la ciencia es muy importante. Se tiene que hacer la selección de las muestras de manera que se garantice la imparcialidad para que en alguna medida, mediante esta imparcialidad, se pueda dar garantía de la representatividad de la muestra. Esto es una cuestión muy, muy importante. La aleatoriedad es la propiedad intrínseca de los fenómenos y la aleatorización es este atributo que se induce en los experimentos o en los estudios observacionales o en los estudios de muestreo, que son los estudios estadísticos que se realizan. Muchas veces se dice, tenemos que seleccionar una muestra aleatoria. Entonces, tenemos que hacer una rifa, tenemos que utilizar un mecanismo que puede ser a través de un programa de computadora que genere números aleatorios o bien a través de seleccionar estos números en tablas diseñadas para ese propósito, que cada vez son más poco comunes porque tenemos a disposición algoritmos que nos generan números aleatorios que nos permiten hacer una rifa. Nosotros sabemos que de esta manera el resultado no va a ser influido por la selección. El resultado será un resultado que se dice producto de la aleatorización. Y podemos entonces garantizar que se evitan los sesgos, que se evitan las intromisiones que pueden darle un carácter poco apropiado a el experimento, a la muestra o al estudio observacional. Cuando se selecciona una muestra de individuos de una población silvestre, por ejemplo, muchas veces se hace con mecanismos
que no son propiamente aleatorios, sino son mecanismos de búsqueda, se colecta y se obtiene. Estas muestras no son muestras aleatorias, siguen ciertos mecanismos, ciertos métodos, pero no son aleatorias. Hay mecanismos aleatorios bien consolidados, hay diseños de muestreo que establecen cómo se tiene que hacer la selección. Y esto implica, como había dicho, la utilización de rifas, la utilización de generadores de números aleatorios. Muchas veces se dice que lo aleatorio es una selección que se hace sin ningún mecanismo. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de estudiantes donde hay 20 estudiantes, un mecanismo de selección aleatoria de una muestra de 5 de ellos tendría que ser una rifa. Les entrego a cada uno un número y entonces yo en una tómbola o en una urna o a través de los mecanismos de generación de números aleatorios selecciono 5, ¿sí? Los selecciono de una urna, de una tómbola o a través de la generación de los números aleatorios, y eso determina cuáles de esos 5 estudiantes van a hacer la muestra. Algunas personas dicen, si selecciono a este, a este, a este y a este otro, pues ya es una selección aleatoria. No, esa es una selección arbitraria. Es una selección que no tiene ningún mecanismo que garantice la aleatoriedad. Hay que distinguir estas dos cosas porque muchas veces en las investigaciones se seleccionan muestras que no son aleatorias o se diseñan experimentos donde las asignaciones no se hacen de manera aleatoria. Se viola un principio y puede ser que la muestra no sea suficientemente confiable. Por eso los protocolos de investigación, sobre todo en ciencias de la salud, por ejemplo, en algunas áreas que son importantes, son muy estrictos respecto a la utilización de la aleatoriedad para garantizar la objetividad de la investigación y por lo tanto la validez de sus resultados. Entonces, aleatorización, aleatoriedad y mecanismos de selección aleatoria son muy importantes. Hay que distinguir estos conceptos que son tan necesarios en los procesos de investigación en la ciencia moderna. En esto la estadística tiene mucho que ver. Regresaré con este tipo de temas en cápsulas futuras. Por el momento, muchas gracias.